Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Nada más padre que tener información para nosotros poder elegir desde un punto de vista informado, con conciencia, y para eso es este lugar tan bonito. Voy a iniciar esta plática con mi querida René, que ya está aquí. Hola René, ¿cómo estás? Bienvenida. Mira, estamos del mismo color, Lo mismo pensé, rojo. rojo de la pasión. Exacto. Oye, te tengo que dar la bienvenida como te mereces. Eres mexicana, vives en Bélgica, eres educadora perinatal, educadora prenatal, consultora de negocios internacionales, o sea, has viajado por el mundo estudiando. Tu esposo es holandés y tienes dos hijos, Bastian y, ¿cómo se pronuncia? ¿Sander? Sí, sí. Sander. Y tuviste a tus dos hijos, parto en agua, en casa, con placer, o sea, tuviste un orgasmo cuando tus hijos nacieron. Esto suena bárbaro. O sea, como que de nadie se escucha esto. No, es un tabú, pero déjame contarte. Bienvenida, Empezamos bienvenida de y lleno. gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ti, Caro, por invitarme a este espacio. Te he seguido en estas últimas semanas, o bueno, estos últimos cursos que has hecho y me ha encantado. Así es que también para mí es un honor estar aquí. Y Muchas bueno, gracias. vamos a empezar esto porque sé que es un tema que por un lado es tabú y que por otro lado llama muchísimo la atención. Y me gustaría empezar diciendo, bueno, ¿qué es un orgasmo? Desafortunadamente tenemos para mí, una mala idea de lo que es un orgasmo. Lo vemos como algo totalmente genital, que está en una relación sexual con una pareja y que además es como un pico de placer momentáneo que termina y que normalmente termina en la eyaculación del hombre, del semen, y en la mujer, pues como también hemos puesto el orgasmo de la mujer como muy masculino, muy clitoriano, que nada más es una explosión y ya. Y en realidad el orgasmo va mucho más allá de eso y yo hablo de estados orgásmicos. Y en el parto lo que pasa es un estado orgásmico en el que puedes tener, al igual que en una relación sexual, porque el parto es parte de nuestra sexualidad, puedes tener estos picos y ahorita lo vamos a hablar, en realidad estás en un estado. ¿Qué pasa? Vamos a hablar de este orgasmo así, un pico. Ujú. Fisiológicamente, en ese pico, ¿qué es lo que está pasando? Que nuestro cuerpo está segregando oxitocina. La oxitocina es conocida como esta hormona del amor, esa hormona que nos conecta. Pero ¿saben? En realidad, lo que quiere decir oxitocina, quiere decir, en griego, nacimiento rápido. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se conecta Ujú. esta parte de esta sexualidad con el nacimiento? Bueno, somos mamíferos y como humanos y como mamíferos, durante 63 millones de años dimos a luz en lo salvaje, en la naturaleza. Ujú. Entonces, la naturaleza se tenía que asegurar que el parto fuera rápido, eficiente, pero además placentero, porque para la madre naturaleza, como era para nosotros, como lo es todavía para cualquier mamífero que pare en la naturaleza, no puede ser, la hembra no puede estar horas pariendo porque sería una presa fácil para cualquier predador que está ahí. Por eso tiene que ser rápido. Pero además no es suficiente sobrevivir el parto, sino que la hembra tiene que seguir cuidando y asegurando de nutrir a su bebé. ¿Tú te Ujú. imaginas si para cualquier hembra el parto fuera insoportablemente doloroso? ¿Podrían tener el apego con sus crías? No. Nosotros como humanos, pues pensamos y decimos, bueno, aunque me haya dolido horrible, aunque me sienta horrible, aunque me sienta destrozada, es mi hijo y lo voy a amar. Y tenemos como humanos esa capacidad de poder desarrollar el amor, aunque nos falte la parte, digamos, animal y mamífera y esa hormona fisiológica. Pero los mamíferos no. Los mamíferos, si no hubiera esa
ese vínculo placentero del que ahorita les voy a explicar cómo funciona, pues no tendrían por qué seguir cuidando a una cría que los lastimó o que les hizo sufrir. Entonces, ¿qué pasa en el parto? Cuando esta hembra está en el parto, empieza a tener picos de oxitocina y de beta-endorfinas que la llevan a un estado alterado de conciencia. Las beta-endorfinas, si tú que eres deportista me vas a entender muy bien, también son un analgésico natural. Tú lo conoces. ¿Qué pasa cuando has corrido maratón? No, pero medio maratón sí. Y es con la Bueno, mente. Es como, es algo más que el cuerpo, no sé. Es como el cuerpo pero es ¿qué ya nada pasa más cuando un vas corriendo vehículo. y vas en el trabajo y te va doliendo? Te empieza a doler todo el cuerpo. Eso es un dolor, yo podría decir hasta un dolor rico, que sabes que puedes, o sea, que puedes trascender. Y te Y está te en la empiezas a mente, sentir como más dices. fuerte porque sí lo puedo pasar, venga, sí se puede. ¿Y qué Y pasa es cuando como lo un logras? pensamiento. No, ¿Y qué bueno, pasa cuando lo logras? es una satisfacción increíble. ¿Y cómo Increíble. te sientes en el cuerpo? No, Bien. agradecidísimo, como que era todo, era como un bloqueo, ¿no? Pero entonces tu cuerpo, además de un bloqueo mental, también tu cuerpo saca betendorfinas. Y las betendorfinas es un analgésico natural. Entonces lo que te dolía te deja de doler y sientes que hasta vuelas, ¿no? Que vas con todo. Y además se crean dopaminas. Y esas dopaminas son la recompensa. Entonces dices, esto lo vuelvo a hacer. O sea, el que corre un maratón dice, yo vuelvo a correr. Si lo corre con placer, ¿eh? Si realmente lo corrió frustrado y con la mente de no puedo y lo voy a hacer nada más porque lo tengo que hacer, pero si lo corre y lo disfruta y deja que su cuerpo produzca su propia medicina, tiene esta satisfacción. Entonces, en el parto, en un mamífero como en un humano, eso pasa. Salen la oxitocina crea las betendorfinas, son un analgésico natural, tu cuerpo se empieza a abrir, hay dopaminas que te hacen sentir que esto está interesante, que esto te está gustando, que vas a tener una recompensa al final, además. Y al final, cuando ya tu cuerpo se dilató completamente, bueno, déjame decirte algo porque también vi tus videos. En ese momento, en ese trabajo de parto o en ese trabajo de ir corriendo, tú sabes cuando tu cuerpo está sintiendo un dolor que puedes trascender, ¿ok? Ujú. Si el dolor es insoportable, algo está mal. Por ejemplo, el día que te caíste, que te rompiste Ujú, el pie, tu ujú. cuerpo inmediatamente supo que ese dolor no era trascendible, Pero ¿sabes? ¿sabes qué? A pesar de que el hueso estaba pulverizándose a través de los metros que corría, empujando cosas muy pesadas, brincando, saltando, No a te pesar dolió. que el hueso no me dolía después. O sea, yo sabía Claro. que ese día se había acabado mi competencia, pero yo no sé cómo pude seguir corriendo cuando me estaba lastimando cada vez más. Por dos razones, por las betendorfinas que son un analgésico natural y por la adrenalina. Ahí sí entra la Ujú, adrenalina, que la adrenalina dice yo, esto lo tengo que sobrevivir y tu cuerpo agarra la última fuerza para lo que sea. ¿Qué ujú, pasa en el parto? Una vez que tu cuerpo se abrió, que tuviste esta oxitocina, estas betendorfinas, que pasaste esta labor de parto y tu cuerpo está completamente dilatado, ahí viene la transición, ahí sí entra la adrenalina. Una vez que el cervix se abrió, ahorita digo porque explico bien que el cervix se abrió, y es ujú. esa última inyección de energía que hace que puedas sacar a tu bebé, ¿no? Se llama la eyección del feto, que lo vemos muy poco en partos porque casi nunca dejan que eso pase. Y Ujú. ese último rush, por eso dicen que los bebés necesitan ese último estrés, que es esa fuerza que además hace que el bebé, cuando pase por el canal del parto, por un lado, el bebé se le comprimen los pulmones, entonces puede sacar todo el líquido amniótico que trae, puede preparar su cuerpo para realmente respirar y además nace súper alerta porque ya traía todo ese rush de oxitocina, de amor, de endorfinas y al final trae este rush de alerta. Y la mujer también, pues después de estar en este estado alterado, es como boom, regresa y está lista para estar alerta
a su cría y tiene este último poder para poder tener la fuerza para sacarla, ¿no? Y en el momento del nacimiento, bueno, a mí lo que me pasó, yo escuché que por ahí una de tus entrevistadas decía, sí, muchas creen que el orgasmo es como que cuando se te abre el aro del fuego y sale, que se siente rico. Sí, eso sí te da, cuando estás en dolor y pasas a, ¡ah! Es que rico, un poco como cuando vas al baño, vas a hacer popó y hay una así grandote y sale y dices, ah, ya salió. Así es, de hecho, en el parto es totalmente fisiológico. Y yo vas a ver que en el curso digo, si tú haces consciente cuando vas al baño, tú puedes sentir cómo tu ano se abre. En el parto, si tú estás consciente, puedes sentir cómo tu cuerpo se abre. Voy a hablar de otros orgasmos que sentí en mi parto, ahorita lo hablaré, pero ese momento en el que sientes la cabeza de tu bebé descender por el canal de parto, bueno, yo sentía una luz bellísima, ahí sentí la conexión con la divinidad, no es como un orgasmo sexual, no es este pico de placer y ya, sino es realmente un estado maravilloso y el sentir que tu cuerpo se está abriendo para dar vida. Cuando yo escucho a las mujeres que me dicen, no, yo voy a ir al hospital y epidural, digo, wow, no saben por un dolor, a un miedo, o por un miedo, perdón, por un miedo a un dolor que ni siquiera están entendiendo, se van a perder la parte más hermosa de esa transformación de mujer a madre. Por el coco wash Ah, duele, el parto duele, ya es mejor que te el proteges. parto puede ser muy doloroso y ahorita vamos a ver cuándo el parto se vuelve insoportablemente doloroso. Vamos a hablar de cuándo no. Entonces, cuando nace el bebé, en ese momento es cuando la mujer va a tener la oxitocina lo más alto que jamás en su vida, más alto que en la mejor orgasmo, en la mejor relación sexual que hayas tenido, lo tienes 10 veces más alto y es la conexión ahí que se da el vínculo. Por eso es tan importante, y lo han dicho muchas de tus entrevistadas, ese contacto piel con piel. Ahora, ¿qué va a pasar con esa oxitocina que estás teniendo? Además de vincularte con tu bebé y sentir eso, muchas dicen, es que yo no sentí ese amor del que hablan de desbordarme, pues no, si estás toda medicalizada no lo sientes. Pero cuando tu bebé está piel con piel y viene esta rush de oxitocina, esa oxitocina también va a ayudar a que tu cuerpo, a que tu útero se empiece a contraer, la placenta se despegue poquito a poquito del útero, esa contracción y ese desprendimiento de la placenta va a empezar a hacer que tu cuerpo produzca prolactina, que es la hormona de la lactancia. Y entonces tu cuerpo va a expulsar también placenteramente a la placenta, que muchas veces en los partos medicalizados, apresurados, casi jalan la placenta y ahí vienen las hemorragias. Pero además, entonces tú vas a estar con tu bebé, si tu bebé ya está succionando, pues esa succión va a hacer que produzcas más oxitocina y esa oxitocina va a hacer que se contraiga el útero y también va a prevenir hemorragias. Y además, pues te va a conectar con el poder empezar la lactancia en este vínculo de amor maravilloso. Algo también, otro detalle maravilloso de esa parte, cuando decía que tanto la mamá como el bebé pueden estar alerta, el parto puede ser tan retador para una mujer, igual que un maratonista puede llegar al maratón y desmayarse, la mujer también podría suceder. Entonces el bebé tiene la capacidad de subir solito al pecho y por esa razón tenemos esa línea alba que tú ves en cuanto te embarazas empieza a poner más negra y más negra y más negra. Y es porque el bebé, si la mujer se llegara a desmayar, porque la mujer o la hembra podría parir sola, estábamos hechas para parir solas. Cuando realmente empezamos a ser erectas, totalmente erectas, empezamos a parir con una persona o dos ayudándonos, ¿no? Pero todo nuestro cuerpo está diseñado para que una mujer pueda recibir a su bebé sin ayuda. Entonces el bebé, si lo pones, él solito se va arrastrando al pecho. Y eso es bellísimo porque pues no, cuando acabas de nacer, no, después de o cuando acabas de correr un maratón, no quieres comer luego. Pero eso, entonces el bebé va subiendo, se va enamorando de la mamá y además cómo se va arrastrando también va ayudando a que se despegue la placenta. Entonces, como todo un círculo, yo diría,
Está de un conectado y te estado está ayudando a orgásmico. expulsar la placenta. O sea, tu bebé Totalmente. está haciendo eso, pero tu cuerpo está entendiendo que es hora de sacar la placenta, de Y lo expulsarla. entiende por el movimiento, pero también por el olor de la oxitocina. Mm. ¿Sabes? Somos mamíferos al final y el parto se hace con el cerebro mamífero y el cerebro primitivo. Entonces ese olor que nosotros ya no percibimos, o sea, ya no nos damos cuenta, en realidad nos enamoramos también por los olores, pero ya no lo Claro. percibimos, ¿no? Estamos acostumbrados a usar perfumes y desodorantes. Por ahí leí, tú luego, de algo que te acuerdas perfecto, el día que conociste a tu esposo es de su olor, o cuando lo Claro. viste, ¿sabes? O sea, los olores son importantísimos. A mí me gusta hasta Entonces, el bueno, olor de su respiración cuando sale de su nariz. Le digo, yo no sé qué es, pero me gusta tu olor cuando sale de tu nariz. Es súper raro, pero lo percibo. qué interesante. Por ejemplo, hace poquitito me acuerdo que le dije a mi hijo, ay, no, siento que huele horrible. Y le digo, huele horrible. Y me dice, no, mamita, hueles a pechito. Porque le di, lo amamanté mucho y dije, qué belleza. Claro, para mí huele feo, pero él es el olor de pechito, porque pues cuando le daba pechito, hueles a lo natural, ¿no? Entonces, bueno, entonces realmente todo el parto está ligado con este estado orgásmico en el que realmente hay placer. Y ahorita voy a entrar en detalles más tabú. ¿Qué pasa? ¿Por qué el parto puede ser terriblemente doloroso? Y es lo mismo que una relación sexual. Si tú estás en este movimiento de placer y de oxitocina, estás produciendo oxitocina y tú te estás dejando abrir, y no solamente es abrir tu cuerpo, sino es abrir tus emociones, abrir tu alma, abrirte a la vida, entonces estás fluyendo. Pero vamos a regresar a imaginarnos a esa hembra mamífera que está en medio de la naturaleza y está en labor de parto. Simplemente con sentirse observada, lo percibe como una amenaza. Y entonces fisiológicamente desencadena la reacción de lucha y huida. ¿Y qué desencadena? La adrenalina. Lo que tú desencadenaste cuando tuviste ese pie que dijiste, aquí tengo que sobrevivir, yo aquí lo hago. ¿Y qué pasa? Entonces el cuerpo dice, momento, vamos a parar la labor de parto, cervix, ciérrate porque no estás segura y tienes que irte a un lugar donde estés segura para que puedas abrirte. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate, simplemente la observación puede hacer a la mujer cerrarse el olor. A mí me pasó cuando llegamos aquí a Bélgica, yo la única vez que fui a un hospital, a cierto hospital aquí en Bélgica, fue cuando se murió un familiar de mi esposo. Entonces, bueno, ese hospital para mí era muerte, ¿no? Entonces, llegando a Bélgica, me mandan a hacer la ecografía y me mandan a ese hospital. Bueno, me acuerdo el segundo que yo entré a ese hospital, olía a muerte. Yo le dije a mi esposo, no puedo hacerme ni la ecografía, o sea, me la hago ahorita, pero por favor cambiemos de hospital, ¿no? Entonces, todos estos, los olores, los sabores, las percepciones, como el parto es algo que se desarrolla a nivel del cerebro primitivo, los percibimos. Entonces, cuando una mujer, vamos a poner el caso de un hospital, pero podría ser en casa, si la mujer en casa no se siente segura, al final tiene miedo, así tenga las velitas, así tenga el ambiente, si ella al final, en lo profundo de ella, tiene miedo, no va a poder parir en casa. Y ahora en el hospital, si llega al hospital y lo empiezan a conectar a monitores y se siente observada, instintivamente va a empezar a producir adrenalina y cortisol y su cuerpo se va a empezar a cerrar y el parto se va a parar. Pasa seguidísimo que está la mujer en casa, súper bien, lo estuve viendo también en muchos videos, de que la mujer va avanzando súper bien y se siente que dice, no, o sea, seguro ya estoy delatadísima porque, o sea, las contracciones ya están largas, intensas, yo no diría que dolorosas porque no todas las contracciones tienen que ser dolorosas, pero son intensas. Y llegan al hospital y no, pues tienes nada de dilatación, 3 de dilatación, y eso también, el poner la mente racional, el parto se desarrolla en el cerebro mamífero y a veces el neocórtex, que es este cerebro racional, interfiere con el cerebro mamífero. Ahorita voy a dar un mejor ejemplo de eso. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando empieza a desarrollar, a desencadenar adrenalina, pues el cuerpo lo que hace está cerrándose. Entonces nosotras conscientemente decimos, no, es que me tengo que abrir, o sea, esto tiene que empezar y empiezas a estar en la mente, en el control, en el qué pasa. Y aquí es algo donde la sexualidad se conecta muy importante.
porque la medicina se ha encargado de cómo sustituir nuestras hormonas naturales en lugar de cómo ayudar a que se produzcan. Entonces, por ejemplo, algo típico que pasa es que si se te para el parto, la primera inducción son prostaglandinas. Vamos a poner, imagínate que llegas con tu pareja, si se separó el parto, pero te vamos a poner prostaglandinas, algo muy natural. Y te tienen que abrir de piernas, meter los dedos, hacerte así en el cervix, un proceso que a mí me parece humillante, si tu Pero esposo te lo está ponen viendo, una crema que es... un gelecito así, ¿no? O sea, esa intervención es humillante y si tu esposo lo está viendo peor, es molesta y puede ser muy dolorosa y puede desencadenar mucho dolor en el parto. La prostaglandina está en el semen del hombre. ¿Cómo hemos llegado, a qué nivel y a qué tabú estamos que vemos más normal llegar a un hospital que una persona que no conocemos, o un doctor, o una mujer, nos pueda introducir los dedos a la vagina enfrente de nuestra pareja y hacernos un proceso totalmente medicalizado, en lugar de hacer el amor con nuestro esposo? Si no se han roto la fuente, puede ser vaginal, y si se rompió la fuente, puede ser oral, porque también en el hospital si no te dan una pastillita, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la primera, ¿no? Ok. Hemos reemplazado. O sea, Tan dilatada fácil. puedes tener relaciones. Dilatada puedes tener relaciones, claro que sí, si no se ha roto la fuente. Si no se ha roto la fuente, puedes tener penetración. Si se rompió la fuente, puedes seguir haciendo el amor, porque hacer el amor no significa penetración. Hacer el amor también va mucho más allá, es la conexión, es el tocarte, el sentirte, el conectarte. Entonces, pero, por ejemplo, puedes tener sexo oral, o sea, y una conexión hermosa, y las prostaglandinas del semen de tu esposo también te van a ayudar, y también te van a ayudar durante el embarazo, ¿no? Entonces, también en estos tabús vemos como, no, guácala, qué asco, cuando en realidad es la vida. El semen del hombre tiene vida. Entonces, imagínate la diferencia, cómo se va a sentir tu esposo de sentarse y ver cómo te hacen una intervención tan tan Invasiva. No invasiva, sé. gracias, tan invasiva, cuando lo podrías hacer conectándote con él, cuando puedes crear tus propias oxitocina. Y después, Pero qué difícil es hacer imagínate, esto en un hospital. claro, claro, por eso toda esta primera parte es mejor hacerla en casa. Al hospital te vas Claro. cuando ya estás totalmente dilatada, porque obviamente normalmente esto va a pasar antes de que estés totalmente dilatada, porque si ya estuvieras totalmente dilatada, ya estás en otra etapa. Esto es la etapa en el principio de la labor de parto, cuando estás en la dilatación. Ahora, ¿qué otra cosa pasa? Llegas, no dilatas. Bueno, pues vamos a inducirte con oxitocina sintética. O sea, la oxitocina sintética, que es la pitocina o pitocina, primero es una medicina peligrosísima. Las secuelas que trae, no solo físicas, pero emocionales y mentales, o sea, en la salud física, emocional y mental, tanto de la madre como para el bebé, son no solo a corto plazo, sino son a largo plazo, ¿no? ¿Por qué? Entonces, te voy a platicar qué es lo que pasa. Ahorita te voy a decir las principales consecuencias así inmediatas y a largo plazo. Entonces, se están poniendo una droga, o bueno, un medicamento, que es la sustitución de tu propia hormona oxitocina. Y también nos parece lo más normal que lleguen y nos pongan intravenosos, o sea, que nos conecten y que nos metan en nuestro sistema. Una medicina que muy pocos saben de cómo está hecha, porque imagínate lo que han tenido que hacer para sacar oxitocina artificial. Muy pocos saben las consecuencias secundarias que tiene, cuando en lugar de eso podrías, con muchos otros métodos, crear oxitocina natural. Y uno de esos métodos es algo tan sencillo como la masturbación. La palabra no me gusta nada, pero tenemos un órgano bellísimo que tiene todo un tejido eréctil que está conectado a todo nuestro sistema nervioso y nuestro sistema endocrino, que se llama el clítoris.
El clítoris es el único órgano de la mujer que está hecho solamente para darnos placer y además para quitarnos el dolor. ¿Y el dolor en qué? En el parto. Entonces tenemos un órgano bellísimo que lo vas a descubrir en el siguiente capítulo, te vas a sorprender del capítulo de la anatomía femenina. Tenemos un órgano que está ahí para que en el parto podamos producir toda la oxitocina que necesitemos con una vibración maravillosa. En lugar de, te lo voy a decir tan sincero, en lugar de traernos esa oxitocina, nos deberían traer o un vibrador a las que le gustan los vibradores, o te lo haces tú sola, o tu esposo. O sea, ya están aceptando en algunos hospitales que traigan vibrador. También nos dicen, mira, si quieres privacidad en el hospital, pones el vibrador en la cama y la gente se sale. Pero, o sea, imagínate cómo para las mujeres, o sea, pueden venirte a hacer 10 tactos vaginales, 10 doctores diferentes, o la enfermera, o el inter, o quien sea, pero no, o sea, no te vayas a masturbar. No vayas a sentir placer, no vayas a usar tus propios recursos, eso es tabú. ¿Y qué pasa? Ahí vienen nuestras creencias. Parirás con dolor a tus hijos. Viene la Biblia. En la Biblia. Y como parirás con dolor a tus hijos, es prácticamente blasfemio pensar que puedes sentir placer. Y tenemos miedo a sentir placer. Hasta muy poco las mujeres han aceptado que parieron con placer porque todas hablan de dolor. Entonces, si hablas de dolor, pues, ¿cómo voy a decir que yo parí placenteramente? ¿Estás loca? ¿No? Ay, no, o sea, Estás ¿qué loca. te Y pasa? a mí me pasó cuando yo tuve mi primer parto y que al siguiente día me acuerdo que me dicen, no vas a poder ni caminar. Y yo el siguiente día me sentía superwoman. Y dije, oye, no, esto no puede ser, o sea, yo creo que yo estoy muy mal, ¿no? Porque bueno, a mí, mi primer parto se desencadenó haciendo el amor con mi esposo. Y ya en la labor de parto, yo decidí tener un parto en en casa, también en agua, pero en casa. Me rompió la fuente en la mañana, bueno, en la noche, o sea, después de ese orgasmo que tuve con mi esposo, yo en la noche seguía sintiendo como que esas contracciones súper ricas y decía, no, ya mi orgasmo ya duró demasiado, esto ya es otra cosa, ¿no? O sea, porque sentía ya, o sea, y en la mañana me levanto y realmente se me rompió la fuente y empecé, o sea, ya estaba en labor de parto, pero no tenía contracciones. Entonces todo Pero ese a ver, día se rompe la caminé. fuente y ¿qué significa eso? O sea, ¿cuánto tiempo tienes? Ah, eso es muy interesante. Si yo hubiera tenido Porque que ir a un yo sí hospital, digo, se rompió la fuente en las películas, se rompió la fuente, corre, ¡vámonos corre, al hospital! empuja. Sí. Me acuerdo que estaba hablando con mi mamá, era las 9 de la mañana, me levantó, digo, mamá, se me acaba de romper la fuente. Bueno, mi mamá sí, y entonces yo, pues le voy a hablar a mi doctora, y así. En el hospital me hubieran dado 12 horas máximo, o sea, me hubiera tenido que ir al hospital, obviamente hubiera llegado al hospital y hubiera tenido muy poquito de dilatación, y me hubieran dado 12 horas máximo para empezarme a inducir el parto. Cuando en Bélgica me pasó lo mismo, que yo pensé que se me rompió la fuente, pero no fue así toda el agua que se cayó como en mi primer parto, sino como que, bueno, era la 1 de la mañana y fui al baño, entonces no estaba tan segura si se me cayó en el baño, si no, si como que, porque estaba dormida. Y ahí me dijeron que me daban 24 horas para empezar la labor de parto y si no, teníamos que ir al hospital. Entonces ahí me aterré. Y ese es el gran problema que veo en todos los partos, cuando te empiezan a dar tiempos. O sea, si a ti se te rompe la fuente y llegas al hospital y te dicen en 12 horas, o empiezas la labor de, o sea, empiezas con las contracciones o te inducimos, ¿qué pasa? Se desencadena la adrenalina. ¡Pum! Estrés, tiempo, en la mente. Estás aquí, en lugar de dejarte ir. Entonces a mí lo que me pasó, como había sido en casa, mi doctora no me dijo eso, no me dijo en 12 horas, me dijo, disfruta y me hablas. Y pues yo me puse a disfrutar, me fui a caminar, no te hago el cuento largo. A las 9 de la noche, o sea, 12 horas después, le hablé a mi dula, Blanca, y me dijo, no, pues duérmete tantito, o sea, relájate, porque puedes estar horas, ¿no? Ella había estado en su primer parto muchas horas, entonces me dijo, aprovéchate y duérmete. Y mi esposo dijo, no, espérate, es nuestra última noche juntos. Ahí, como se me había roto la fuente, no podía haber penetración vaginal, porque cuando se te rompe la fuente no puede entrar nada en la vagina. De hecho, no debería haber ni tactos vaginales, porque es una fuente de infección, ¿no?
En el hospital los hacen, pero en realidad no los deberían y no hay, la verdad es que no hay tanta necesidad de hacerlo. Los ginecólogos lo hacen por ellos tener ese control, muchas parteras no lo hacen. Pero bueno, entonces mi esposo dijo, bueno, nada más. Y yo le dije, yo me sentía súper cachonda en ese momento, pero como que no tenía ganas de hacer el amor, o sea, de penetración, no, sino, o sea, mi cuerpo, o sea, todo me sentía así como, wow, en emoción. Y le dije, no, necesito lo que yo le llamo un rápido y furioso. Le dije, o sea, necesito que me masturbes el clítoris, nada más, ¿no? Entonces él lo empezó a hacer, no, hombre, se me desencadenaron en ese momento las contracciones. Entonces, por ejemplo, cuando a mí se sentí un orgasmo, o sea, sentí varios orgasmos porque pues, tuve relaciones con mi esposo, porque sentí orgasmos en todo ese momento, pero no se compara al momento de cuando sale el bebé, que para mí ese es así el orgasmo cósmico más maravilloso, ¿no? Pero bueno, entonces cuando me empieza, pero aparte apenas me empezó a tocar el clítoris, no fue así como, y empecé con las contracciones como que se desencadenaron ahí ya bastante rápidas, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera ido al hospital y me hubieran puesto oxitocina sintética? Y aquí me hablas cuáles son los problemas o las contracciones de la oxitocina sintética. El problema es que la oxitocina natural, la que producimos, llega al cerebro, o sea, realmente viene una comunicación. El bebé empieza a empujar el cérvix. Entonces, esa presión en el cérvix tiene sensores de oxitocina. Entonces, los sensores de oxitocina empiezan a mandarle al cerebro esto ya empezó, empieza a producir más oxitocina. Entonces, la oxitocina se produce en el cerebro, baja al útero y el útero empieza a contraerse. Y entonces el útero se contrae, el bebé toca el cérvix y el cérvix vuelve a mandar a través de los nervios al cerebro, produce más oxitocina y empieza esta cadena de oxitocina y se empiezan a producir las beta-endorfinas y se empieza a producir la dopamina y entras en este círculo. Si te ponen oxitocina sintética, cortan este proceso que se necesita, que te cortan tu oxitocina natural. Entonces ya están interviniendo porque estás interviniendo en todo un desencadenamiento de hormonas importantísimo, porque si cortas esas hormonas también vas a cortar la adrenalina al final. Y la oxitocina sintética lo que hace es que empieza a contraer el útero, pero solamente a nivel local. Las contracciones No va, seguramente ya te lo han dicho, ¿eh? o sea, No no va al está como cerebro, avisándole al cerebro. no tienes esta recompensa de que llegue al cerebro, no llega a la glándula pituitaria y no hay desencadenamiento de dopaminas que te hacen sentir bien y de beta-endorfinas que te quitan el dolor. Al contrario, como empieza a contraer el útero demasiado rápido y demasiado fuerte, primero te crea estrés. Entonces, ya estás. Nunca puede haber oxitocina al mismo tiempo que adrenalina. Cuando hay una, no hay otra. Entonces, te empiezas a estresar, el dolor es mucho. Para el útero es durísimo, porque las contracciones normales son como olas. Entonces, viene una contracción dura, pero puedes respirar, puedes moverte. Yo canté, puedes cantar, puedes absorberla. Aquí, la describe muy bien. Para ti, para el bebé, es como un bebé que se está ahogando, que intenta salir a tomar oxígeno y lo vuelves a meter. Y intenta salir a tomar oxígeno y lo vuelves a meter. Entonces, ¿qué pasa? Las contracciones son tan fuertes que el feto entra en estrés, la frecuencia cardíaca aumenta. Puede haber también, cada vez que el útero se contrae, le llega menos oxígeno al bebé. Entonces, claro, cuando el útero se contrae durante 1 minuto o 1 minuto y medio y después se expande, el bebé puede resistirlo porque tiene el oxígeno a través de la placenta, no Y hay está ningún haciendo un problema. gran trabajo. Y está haciendo El bebé, como tú. O sea, el los dos bebé, están trabajando. los dos, bellísimo, y lo sientes, es maravilloso. Pero cuando llega, imagínate, pobre bebé, lo empiezan a aplastar, realmente a aplastar, y entonces no le da tiempo de recuperar el oxígeno, entonces sube la frecuencia cardíaca, entonces estás metiendo al bebé en un estrés, en el estrés fetal. ¿Y qué pasa?
las dos consecuencias son gravísimas. Si hay estrés fetal, hay dos opciones ahí. O te sacan bueno, duele tanto y no estás produciendo beta-endorfinas naturales, que ¿qué pasa? Pides la epidural a gritos, por favor pónganme la epidural. Porque si tu cuerpo no está creando su analgésico, Dios mío, si tú te caes y te rompes el pie y no tienes, bueno, en este caso era la adrenalina, pero, ¿sabes? Es una medicina de tu cuerpo que también saca beta-endorfinas. O sea, te duele, porque cuando ya estabas sin los efectos de eso, ahí es cuando dices, este dolor es insoportable, ¿no? Entonces eso pasa en el parto. Si no tienes las beta-endorfinas, si no tienes la oxitocina, el dolor se vuelve insoportable. Y viene bueno, y además, la oxitocina también puede causar muchísimos estragos a largo plazo porque le está llegando al cerebro del bebé. El cerebro del bebé es chiquitito y el cuerpo del bebé es chiquitito y es súper vulnerable. Entonces, pueden tener, yo no quiero hablar de toda esta parte de los riesgos porque no soy doctora. De hecho, no he sabido si ponerlos o no en el curso porque pues hay muchos riesgos y hay muchas cosas que se pueden causar. Por ejemplo, hemos visto muchos más niños con autismo, muchos más niños con problemas de atención, muchos más niños. Entonces, pero el autismo está derivado de muchas cosas, ¿no? Entonces, saber si fue la oxitocina, si fue la epidural, si fue no sé qué, si fue no sé cuánto, ¿sabes? Es muy difícil. Entonces, hay muchos estudios en todas estas secuelas que hay al ponerte una droga en la cabeza de un bebé, ¿no? En el sistema de un bebé. Y además de crearle, del lugar de nacer bajo el efecto de la oxitocina, nacer bajo el efecto de la adrenalina y el cortisol. Entonces sus primeras conexiones neuronales están siendo bajo las hormonas del estrés. Y esto lo vemos, tenemos una sociedad, o sea, nuestras generaciones, muchísimos de nosotros y hasta la generación de nuestros padres han nacido bajo las hormonas del estrés. Entonces somos una sociedad mucho más vulnerable a tener estrés, a no saber cómo controlar nuestros estados anímicos y demás, ¿no? Entonces, bueno, regresando a la epidural, pues cuando te ponen la epidural, ¿qué pasa? Que tu piso pélvico, porque lo que platiqué al final de cuando la adrenalina entra, ¿qué hace la adrenalina también? Ya que estás abierta, pues pone tus músculos fuertes, tú lo sentiste. O sea, por la adrenalina podías correr, aunque tuvieras el pie roto, ¿no? Y tus músculos están fuertes, están alerta. Pero algo que hace maravilloso, y esa es la eyección del feto, es que en el piso pélvico, por un lado, hace que hay esa presión para que el bebé salga, pero también que la vagina, porque ya no es el cervix ya se dilató, que la vagina se expanda y se pueda abrir. Muchas personas dicen, o sea, bueno, lo de que usaban antes la episiotomía, ya vi que ya hablaron de esa parte que para mí es una mutilación a la mujer. Oye, un pene no necesita nada para pasar de unos centímetros a 10 centímetros, ¿no? A un hombre no le tienes que hacer nada para pasar, para que se pueda dilatar hasta 10 centímetros. Esa piel del hombre, del pene en el hombre, es exactamente igual en nuestra vagina. En nuestra vagina se puede dilatar 10 centímetros y regresar sin necesidad de que le pase absolutamente nada, ¿no? O sea, de que puede ser doloroso en algunas ocasiones si hay la suficiente irrigación de sangre. Estoy todavía ahí, te estoy viendo un poquito borrosa. De hecho, si hay la suficiente irrigación de sangre, puede ser que hasta ni siquiera haya un desgarro ni nada. A mí, en mis 2 partos, no me desgarré, nada, ¿no? Nada. Entonces, nada, o sea, nada. Puede ocurrir un pequeño desgarro natural, que lo que me explicaba la doctora Cintia, la obstetra, dice, este desgarre natural no está comparado con el tamaño de hacer la episiotomía. Y la recuperación es totalmente distinta. Sí, como ella te decía, ¿no? A los 2 días ya estás bien y también puede ser que no haya nada, un poquitito, ¿no? O sea, el desgarro que ella te hablaba es de que por lo menos necesitas puntos, ¿no? Cuando la sangre está realmente, o sea, cuando toda esa parte está realmente irrigada, cuando tú estás relajada, no tiene por qué haber un desgarro. Ahora, depende, ¿no? Algunas mujeres también puede pasar, pero
Ese corte, además, la episiotomía también hace que ya no, que el bebé no tenga la misma presión al salir y no saque igual toda esa agua que trae en sus pulmones, ¿no? Entonces, cuando hay una epidural, cuando hay una, o sea, bueno, cuando te ponen la oxitocina sintética, que te da estas contracciones durísimas, y te ponen la epidural, tu cuerpo ya no reacciona, entonces tu cuerpo ya no tiene la fuerza para sacar el bebé. Y entonces en lugar de sentir hermoso ese último pujo de que sientes que sí, ahí viene, ya va a salir, o los últimos pujos que para mí fueron poderosos, pero son bellísimos. Las dos veces lo sentí lindo. Y ahí ves también las diferencias, lo vas a ver en el curso, como toman cuando es un parto respetado. No te tienen que decir qué pujar, al contrario, no debes pujar porque si no te desgarras, sino respiras y estás sintiendo cómo tu cuerpo se va abriendo y cómo el bebé va saliendo y hay que tener paciencia, paciencia, paciencia y ahí va a salir. Y es igual que cuando haces popó. Si está grande no vas a pujar durísimo, sino vas a ir poquito a poquito y vas dándole chance, ¿no? Cuando hay una epidural, ves a la mujer de piernas hacia arriba, baja la cabeza así, puja, 1, 2, eso, Dios mío. O sea, aparte del momento debe ser horrible, el daño al piso pélvico y a todos nuestros tejidos y órganos y todo lo que hay ahí es terrible. Y además, pues no tienes la fuerza porque tus músculos no están haciendo la fuerza necesaria para sacar al bebé, ¿no? Entonces ahí es cuando viene la episiotomía, viene el doctor jalando al bebé o sacándolo con forceps o con vacuum, ¿no? Porque pues la mujer no tiene la fuerza para hacerlo. Pues está drogada. Está drogada, claro. Y esas drogas les están llegando también al bebé. Entonces, ¿qué pasa? Muchas mujeres, hay personas que dicen, perfecto, yo quiero parir con epidural, respeto, y está bien, pero como no tuvieron esa oxitocina en su cuerpo, porque la epidural se los corta, aunque sí pueden conectarse con su bebé, yo no quiero decir que no puedan no conectarse con su bebé, claro que te puedes conectar, ahí también te decían, si tuviste una cesárea, también, cesárea si te humanizada. ponen piel por piel, si empiezas a lactar sobre todo, te puedes conectar, pero es mucho más difícil porque te están cortando una parte animal que tienes. Entonces, las mujeres con epidural, por ejemplo, y esto está comprobado y lo puedes hablar con cualquier amiga que tenga epidural, te pueden decir, pueden salir satisfechas de que no sintieron dolor, pero no te pueden decir que tuvieron una experiencia bonita. O sea, no te pueden decir, wow, fue, o sea, la experiencia al parir fue bello, porque en su cerebro tampoco hubo ni dopaminas, ni oxitocina, ni beta-endorfinas. Entonces, aunque conscientemente sí puedes decir, wow, fue un día bellísimo, porque claro que tener a tu bebé es lo más bello, o sea, definitivamente no importa si fue por cesárea, con epidural, no importa, es el nacimiento de tu hijo. Por otro lado, si no hubo toda esa recompensa fisiológica, animal, a nivel primitivo, es más duro conectarse. Ay, creo que Me te está perdí. dando, a ver, me estás, ¿ya? Déjame abrir un segundo la puerta. Puede ser eso, un segundito. ¿Crees que sea tu internet? Manden corazoncitos si sí nos están viendo bien. Muchos, 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 muchos. ¿No nos están viendo bien? Sí, sí, nos están viendo bien. Señales de humo. Corté los mensajes porque nos estaban mandando muchas cosas en inglés. No entendí por qué. Y ya mejor los cancelé. Al final, Yo te sé, por eso no veo nada. 5 minutos antes voy a reactivar los mensajitos por si tienen preguntas, así que guárdense sus preguntas y ya casi 5 Y minutos pueden antes ser de en inglés, no hay terminar. problema. Sí, entonces, no sé por qué me está dando vueltas la cabeza esta pregunta. Esta parte de cuando estás mentalmente conectada con tu sexualidad, mentalmente conectada con tu cuerpo, esta apertura sin tabús, cuando estás en ese estado, ¿crees que eso ayuda a que tu parto sea más placentero? Y viene también de una preparación en el momento del parto o previo, durante el embarazo, o no sé cómo fue tu parte de
conectar con tu sexualidad para reconocerla en el parto? Bueno, ahí yo más bien creo que a mí mis partos me abrieron a otro entendimiento de la sexualidad, a un entendimiento de la sexualidad como una sexualidad sagrada y una sexualidad divina, y me abrieron a otro camino. Y yo te puedo decir que hoy mi sexualidad, mi conexión con mi cuerpo, con mi energía sexual, pero también con mi pareja es a otro nivel. Y el nivel de los estados orgásmicos a los que puedo llegar hoy son mucho mejores porque lo descubrí yo a raíz de mis partos, y eso que yo me creía que yo ya era multiorgásmica antes de tener Pero a tenías mis esta hijos, ¿no? idea antes, ¿no? O sea, tú y tu sexualidad eran uno. Sí, O sea, sí, conectado, sí, disfrutable. Ok. totalmente, totalmente. Pero, por ejemplo, y lo hablo en el curso, yo venía de una idea de virgen hasta el matrimonio, el sexo Ujú. no, porque te embarazas, o sea, venía con este miedo de que el sexo, o te embarazas o te da sida o eres puta, ¿no? Entonces, Ujú. y si traía, o sea, mi mamá me pasó todo este miedo alrededor de la sexualidad porque ella la vivió siempre con mucho miedo. Y a mí lo que me pasó es que a los 21 años, pues yo seguía virgen, yo también me fui a vivir a Francia, y a mí en Francia me chocaba muchísimo, que porque pues estaba guapa, estaba joven, y yo nada más bailaba y los chavos ya me invitaban como que ya vámonos a tu casa o a mi casa, Ujú. y yo me sacaba de onda, ¿no? O luego les daba un beso. En México nunca le daba un beso yo a un tipo en un bar porque, bueno, no, o sea, y aparte vivía en Cuernavaca, ¿sí? Y en Francia, o sea, apenas les daba un beso y ya me decían, pues vámonos, ¿no? Y yo, espérate, ¿no? ¿Qué pasa, no? Entonces yo empecé a darme cuenta que yo ni siquiera tenía deseo sexual, nada. Y me di cuenta que lo tenía súper reprimido, ¿no? Nunca Ujú. me había tocado, nunca, o sea, nada, nada, nada. Y un día, a los Un 21 años, universo me empezó a inexplorado salir allá abajo. totalmente, totalmente. Y aparte yo segura que virgen hasta el matrimonio, ¿no? Pero Ujú. en Francia, como me empecé a encontrar con esta, así de que, pues como los hombres, o sea, yo sentía que nada más me querían coger, tal cual, ¿no? Y yo decía, bueno, ya ni siquiera quiero ser bonita porque nada más me quieren coger. Entonces, fíjate lo fuerte que es que yo empecé a engordar y me empecé a salir un acné horrible. Entonces, a los 21 años se sienta mi mamá conmigo y me dice, ¿sabes qué, René? Pues yo viví la sexualidad con muchísimo miedo, nunca la disfruté y no quiero que te pase lo mismo. Me siento muy mal porque yo te he puesto todo este miedo y te he pasado como toda esta educación tan conservadora que traigo de mi papá, pero quiero que tú disfrutes y quiero que sepas que puedes, o sea, que puedes Qué tener bonito. relaciones con alguien que no sea tu esposo y que lo puedes disfrutar mientras haya amor. Y bueno, o sea, solo te puedo decir que en ese momento mi mamá me liberó, ¿sabes? Wow. Y fue como que, wow, o sea, la sexualidad puede ser algo bonito, o sea, puedo tener relaciones con alguien sin ser puta, ¿sabes? Y a ese nivel estamos las mexicanas, o sea, yo ahorita en el curso vas a descubrirlo, las palabras, porque, porque relacionamos, ay, creo que se está cortando, si no me muevo. ¿Me oyes Yo te bien? veo perfecto, ¿eh? Yo te veo Ah, perfecto. perfecto. Perfectísimo. Entonces, traemos muchísimas creencias que si no las manejamos, van a estar ahí. Hay, Ujú. o sea, las mujeres, ¿no? 3 de cada 10, pero en realidad son como 5 de cada 10 han tenido algún tipo de abuso sexual, ¿no? Ujú. Y si no es un abuso sexual, todas tenemos represión sexual. O sea, Ujú. mexicanas y de nuestra generación, todas traemos algún tipo de represión sexual. Entonces sí creo que si no lo trabajamos, o sea, si no lo trabajamos antes, pero si no lo trabajamos en el embarazo, no Ujú. nos vamos a abrir a esa parte. Si tú en tu vida no sabes llegar a estados orgásmicos, si estás persiguiendo este orgasmo o darle placer al hombre, pensando que la eyaculación del hombre es lo que le va a dar placer y Ujú. el sexual, cuando en realidad los hombres también son multiorgásmicos y sus mejores orgasmos son cuando no eyaculan. Y los mejores orgasmos de las mujeres son cuando eyaculamos. La eyaculación de la mujer no es un orgasmo, pero es parte
de lo que te lleva a un estado orgásmico. Y esto yo lo descubrí después de mis partos. Entonces sí me di cuenta que el manejar esto con las mujeres es importantísimo, ¿no? Claro. ¿Por qué vamos a dejar que nos manoseen, que nos den sustitutos de nuestras hormonas cuando nosotros las podemos crear haciendo el amor con nosotras mismas y haciendo el amor con nuestra pareja y con Son como nuestro bebé botoncitos y que hacer el activas amor. las hormonas, ¿no? O sea, vas activando con ciertas cosas que haces, conectando con tu cuerpo, conectando con el amor, conectando con la pareja, conectando con este disfrutar de la vida porque así concebiste, ¿no? A tu bebé. Claro. Bueno, espero que todas hayan concebido disfrutando, Y muchas claro, concebieron ni siquiera disfrutando. Y sabes qué, Caro, no solo conectando, pero también desconectando, desconectándonos de la mente, desconectándonos de los tabús, desconectándonos de la represión, desconectándonos de nuestras creencias, ¿no? Entonces, fíjate, a mí o sea, una parte muy importante de mi historia de vida, hay un parteaguas en el tipo de relaciones que yo tenía de pareja hasta que yo empecé a estudiar la sexualidad y me metí con muchas clases con sexólogas, me compré libros, empecé a conocer mi cuerpo, literal, a conocer mi cuerpo. El yoga me ayudó mucho también, conocer los movimientos de mi cuerpo naturales, la flexibilidad, la respiración, el soltar los pensamientos y los juicios, o sea, el yoga, el educarme en sexualidad, el explorar mi cuerpo, el empezar a hablar más así con mis amigas y darme cuenta que hay mucho miedo de hablar de esto, de no, no lo digas nada, cállate, no, nos van a oír, qué pena, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de que empecé a fortalecer esta parte de la sexualidad, de mi sexualidad y tomarla como que yo soy dueña de ella, wow, todas mis relaciones empezaron a cambiar y mis elecciones de pareja también, porque total. es como una puerta al universo, a la conexión con Dios, no sé cómo decirlo, es Totalmente algo es la fuerza trascendente, creadora. Nuestra sexualidad es la creativa fuerza también, sí. creadora, es nuestra energía creativa y es nuestra energía que nos conecta con las personas, con nosotras mismas, pero también, como dices, con la relación. Entonces, si tú vienes, si tu sexualidad la estás moviendo por el miedo, por la represión, por la vergüenza, por la culpa, ¿qué vas a traer como relación? O por la violencia, ¿no? Muchas mujeres que fueron abusadas y siguen en eso, pues que atraen otro abusador. Entonces, si no hay esa sanación en tu sexualidad, vas a traer, y cuando hay esa sanación, vas a traer a la persona que está en ese círculo en el que tú te estás moviendo, o en esa Y yo, vibración en la que te estás moviendo. Y yo creo que esa es parte, una de las partes de la preparación para poder experimentar algo como tú lo hiciste. A mí me gusta tener este espacio y quiero traer a más mujeres que han tenido partos lindos. Escuchar historias lindas cuando estás embarazada te llena de esperanza. Escuchar historias de este empoderamiento femenino y este resurgimiento a la vida y conexión con otro ser y de dar vida es algo muy padre. Entonces, es tu parte que tú exploraste de sentir placer y orgasmo, diseñaste un curso en el que estoy tomando, pero es un curso que, o sea, empieza profundo contándote tu propia historia de cómo tú naciste. Hay una meditación lindísima que hice hoy, porque yo voy empezando, o sea, ¿Cómo te yo me fue en metí esa a tu curso, habitación? Platícame. estuvo Me voy a deliciosa tener que y, mover porque te estoy perdiendo. Deja de moverme a la ok, sala, va. O pero sea, a mí cuéntame. esta meditación, esta de reconectar por qué elegí a mis padres y cómo fue que elegí el país en el que nací, la cultura en la que nací, el tipo de personas que me iban a criar, ¿no? Fue mágico. O sea, yo en mi cabeza, bueno, tal vez porque soy muy positiva a veces, yo me imaginé cosas bien lindas, pero como yo veía luz y decía, es que yo quiero ser una luz que le enseña a mis papás y mis papás me vienen a enseñar lo que vengo a evolucionar en esta vida, ¿no? Lo escribí en mi diario al final y le hablo a mi mamá y le digo, a ver, cuéntame la historia de parto. Y fue algo tragiquísimo, o sea, fue tanto dolor, fue mucha medicación y digo, o sea, es lo que yo como no me fui a nivel terrenal de lo que fue la situación del parto en el que yo nací, ni el de mi hermana, sino que fue como yo espiritualmente porque nací.
¿no? Y me respondió muchas cosas. Entonces, yo quiero invitar a todos los que nos están viendo. René, si tú conectas y vibras con este mensaje que te estoy diciendo y este espacio, te quedaste como con una espinita clavada en el corazón de, oye, yo quiero conocerme, yo quiero llegar profundo, yo quiero conectar con mi sexualidad, pero sobre todo con la confianza de amar y abrazar tu historia. Que no te dé vergüenza, a pesar de que hayas pasado cosas duras, traumáticas, pero estás aquí hoy vivo, donde puedes recrear tu historia, abrazarla y amarla. Y creo que este curso que tienes, René, es una gran oportunidad para muchas mujeres que están embarazadas o que quieren estarlo, conectar con esta parte tan poderosa. ¿Me escuchas? Te estoy perdiendo un Sí, poquito, sí, sí. pero ¿Me escuchas? sí, un poquito, te estoy perdiendo un poquito, pero sí escuché gran parte. No, tienes toda la razón, es que de hecho nuestra conexión con el dolor y con el placer también viene de nuestro nacimiento, ¿no? De nuestras primeras, conexiones neuronales. Entonces, por ejemplo, hay mujeres que no saben que le tienen tanto miedo al parto y pues viene desde su propio parto. Entonces, sanar eso es importantísimo. Qué bello que en esta meditación no haya sentido el dolor del parto, sino haya sentido la maravilla de la creación, porque seguramente tus papás te crearon con muchísimo amor y eso es lo que tú escogiste y eso es lo que estás sintiendo. En otras terapias sí, Sí. sí recuerdo cosas de cuando yo estaba en el vientre de mi madre. Eh, Sobre todo emociones fuertes como dolor, sufrimiento, lo recuerdo. Y lo trabajé y lo pregunté a mi mamá y sucedió que sí hubo un momento y yo me acordaba de la conversación. O sea, fue como esta parte ¡Wow! de trabajo, te empoderas desde que tú fuiste concebida en el vientre de tu madre con tu padre. O sea, es como algo bien lindo. Y ya se nos está acabando el tiempo. Sí, Oye, ya creo vi. que no se está viendo bien. Y no me has Creo que no se contestado está ninguna viendo bien. pregunta. Espérame, creo que no se está viendo No, no, bien. yo también te veo a ti cortada. Déjame, Los últimos 10 minutos te viste un poco cortada. vamos a abrir una sección para preguntas que nos manden. Voy a volverlo a abrir. Déjame tratar de que se pueda publicar en este. Dame Ok, unos 3 minutitos y voy a volver sí, a abrir otro tranquila. live y pueden hacer todas sus preguntas, porque sí quiero que se quede guardado. El de ayer sí lo pude publicar directamente en IGTV. Voy a tratar de que en esta ocasión suceda, ¿ok? Te veo en un próximo live en unos Ok, minutitos y preparen sus preguntas. ¿Va? ok, ok, Bye. perfecto, va. Gracias. Bye. Estamos de vuelta. Este segundo live es para la sección de preguntas y respuestas con René Rodríguez, que estamos hablando del parto orgásmico. ¿Te faltó algo más que decir antes de entrar a la sección de preguntas y respuestas? Bueno, nada más decirles que justamente yo sentí cuando tuve mis partos y tuve esta experiencia tan hermosa que no le quiero decir nada más en el orgasmo, no es el orgasmo, sino es realmente este estado en el que llegas a esta conexión contigo misma, con tu familia y con la divinidad tal cual que dije, es tan maravilloso y me di cuenta que las mujeres nos estamos preparando muy superficialmente para el parto o ni siquiera nos estamos preparando, nos enfocamos en el dolor cuando el parto es dar a luz a una nueva alma y además, como dices, estos cursos, la mayoría de los cursos, sobre todo psicoprofilácticos, pues van más en la parte fisiológica, que si la pelvis, que si el bebé, que si se mueve, que si la respiración, cuando en realidad parimos como vivimos. Parir es abrirte a la vida. Entonces, para que te puedas abrir a la vida, hay que trabajar principalmente con tus creencias, no solo en la sexualidad es una parte, pero también con muchas otras creencias que traemos, ¿no? Las creencias que tenemos también de que es una madre, de que es una familia y muchas otras cosas con nuestros miedos. O sea, los miedos, si no los trabajas en el embarazo, te vas a enfrentar a ellos en el parto. Entonces, buscar este espacio para trabajar los miedos me parecía muy importante. Que las emociones se mueven todo el tiempo en el embarazo, entonces entenderlas. Algo que pasa es que
nuestro útero guarda nuestras memorias de la niñez, y en el embarazo, como literalmente se empieza a abrir, también nuestro cuerpo empieza a conectarse con esas memorias de la niñez para que nosotras podamos ser empáticas con nuestros hijos. Entonces, como se están abriendo todas esas memorias, pues hay muchas emociones que no sabes de dónde vienen. Pueden ser algunas de alegría, algunas de coraje, algunas de enojo. Entonces, trabajar con toda esta parte, y que puede ser un poco también pues lo que haces, ¿no? Tú, de trabajar con la mente. O sea, tenemos que trabajar con la mente y con la conexión con el cuerpo y ir mucho más profundo para poder llegar, lo que nosotras decimos, a este parto en plenitud, porque va mucho más allá del dolor o del placer, del sentir un orgasmo o de terminar en una cesárea, por ejemplo, sino es realmente en aceptar plenamente lo que estás viviendo y tener esa preparación. La verdad, yo creo que no deberíamos prepararnos para parir. Es absurdo que tengamos que tener cursos para parir. Entonces, esto, más que un curso para parir, porque nadie te va a enseñar a parir, es un curso para ayudarte a confiar en ti, a conectarte con esa sabiduría divina y con esa confianza que necesitas para vivir en plenitud lo que estás viviendo, tu embarazo, tu parto y lo que viene. Entonces, bueno, invitarlas lo último es, tenemos un curso bellísimo que se llama Parir sin Miedo, y lo estamos poniendo con el curso de yoga Kundalini porque creemos que se complementa increíble. Una es la parte más teórica y la otra es realmente la parte de los ejercicios. Es como, para mí, ahorita el embarazo yo lo veo como un renacer con mi parte femenina, con mi historia, con mi pasado. Es una gran oportunidad de, si tienes chance de sanar heridas, que tal vez tú misma te juzgabas, ¿no? De repente me llegaban como historias de la infancia, no sé, ahorita con los sueños, cuando estás embarazada sueñas mucho. Y me llegaban sueños y recuerdos, unos muy fuertes, unos muy bonitos, muy dulces y lindos, pero otros más como vívidos y traumáticos, o sea, de esos traumas que te levantas y se lo cuento a mi marido y es que pasó esto, es que te tengo que decir este detalle, ¿no? Y ya, lo digo, lo escribo en mi libreta y ya, lo libero, ¿no? Pero empecé a hacer como las paces con muchas partes de mi vida, de mi infancia, con mi hermana, con mi mamá, con mi papá, preguntarles, y se va nutriendo tu propia historia, y yo como que a la conclusión que llegué, como dices, no hay un curso para parir, porque al final, por más que planees, por más que hagas un plan de parto, por más que hayas buscado al mejor doctor, que tenías la conexión, porque es importante, ¿no? Y que ya hayas tomado todas las decisiones, si tú no te confías en ti, sino en tu intuición, en tu creatividad, en soltar para llegar a ese momento, no sé, es como que es por eso que empiezan a surgir como cosas ahí que te sorprenden para enseñarte algo, ¿no? Claro, si no te entregas, ¿no? Yo, por ejemplo, me puse a buscar en internet parto natural. Dios mío, no, yo no vi un solo parto natural. Es muy diferente un parto vaginal que un parto natural. Pero lo que veo repetida y repetida y repetidamente es que las mujeres están en su parto y no están presentes, no están llegando a estos estados alterados de conciencia. Están más en el celular, la foto, que si la dilatación, que si el monitor, que si cuántos centímetros, que si la contracción, pero no se dejan llevar, no se dejan ir, no se entregan y no están presentes. Y como sociedad no sabemos estar presentes. Creo que tú, como deportista, lo aprendiste, porque en el deporte, si no estás totalmente presente, y seguramente cuando estuviste en ¿cómo se llama? En este reality show, ahí Reto. aprendes a estar presente. O sea, si Sí. no estás totalmente presente, te caes, ¿no? Entonces ahí, como tú, como deportista, puedes tener esa presencia, A pero mí el yoga nosotros me como lo sociedad enseñó no se planea. mucho. También, Ujú. O claro, sea, es claro, el estar yoga totalmente. presente, porque si no estás presente en yoga, hay muchas posibilidades de que te vayas a lastimar. Mm. Eh, Igualito en el parto. sí, entonces Igualito. sí, es algo muy bonito. Entonces, si quieren, ya nos estaban pidiendo como información, entonces que te A sigan ver, en tus redes tú dinos. sociales. Y aquí hay una pregunta que vi, espérate, está hasta arriba. ¿Dónde puedo realizar el curso? Que se metan directo a Mindfulness. Sí, Mindfulness Life se llama. Dice, una ¿Quieres que ponga pregunta. el link?
al curso o prefieres no? O que se metan por Sí, Mindfulness Live. como quieras. ¿Lo puedes poner aquí? Voy a ponerlo aquí, sí. Ok. Vale, en lo que voy leyendo la otra dice, A ver, déjame una ver si sí lo pregunta, ella puse. dijo que puedes tener sexo oral después de que se rompió la fuente, pero la boca Bueno, tiene no muchas sé. bacterias, ¿no es malo? No, no. O sea, por supuesto que tiene que ser higiénico. Si estás en el parto, lo pueden hacer. Por ejemplo, si están en el agua, si se meten a bañar y después de bañar, de hecho, es hasta en el hospital hay agua, entonces sí puedes pedir eso de que tu esposo se bañe si lo quieres antes. Y de hecho, también en el sexo oral casi siempre como que es bueno que haya un buen baño antes de que realmente puedas disfrutarlo, ¿no? Entonces, sí, que esté bañado, que esté limpio, pero en realidad esas bacterias son bacterias que son familiares tanto para la Ujú. madre como para el bebé. Es una microbiota que está acostumbrada tanto la mamá como el bebé. Entonces no hay ningún, porque son las del padre. Sí, decía, me acuerdo que Al contrario, nos decía la obstetra, es muy bueno que exacto. se expongan, claro, es muy bueno que se expongan a esas Es la bacterias. Lo microbiota que de la sí cuidado familia. son las bacterias del hospital y ahora con COVID lo estamos entendiendo. O sea, las bacterias del hospital sí pueden ser dañinas porque son bacterias no familiares para el bebé, pero las bacterias del padre, Ujú. Ok, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿cómo puedo sanar con mi mamá la experiencia de su primer parto? Su primer hijo murió a los 26 días de nacido porque no lo sacaron a tiempo y tragó líquido amniótico. Me metió miedo en parto en casa. ok. Bueno, ahí lo que puedes hacer es, si crees en las regresiones y en la meditación, puedes hacer una regresión. O sea, no sé ahí qué tan conectada estés con esa parte, eh, de realmente cerrar tus ojos y hasta conectarte con tu hermano que murió y tú darle gracias y entender que fue un aprendizaje en la vida y sanar esa parte, saber que él está ahí, que esa presencia está ahí también para su mamá. Y la otra parte, y esa es una sanación como que la puede hacer ella aceptando eso, ¿no? Aceptando que cuando hay vida hay muerte, ¿no? Como también como sociedad le tenemos tanto miedo a la muerte, pero cuando hay vida hay muerte. Hay muchas muertes que no deberían pasar, por supuesto, y nunca hay que ponerle en riesgo, ¿no? Pero esa aceptación es muy importante. Y la otra es hablarlo con su mamá, o sea, dejar que a su mamá que fluya. Quizá ella nunca lo pudo procesar realmente, ¿no? Porque es muy difícil procesar la muerte de un hijo. Entonces, también que lo puedan hablar y que se puedan abrazar y que se dejen llorar. Y no sé, en algunos casos quizás sí se necesita terapia, ¿no? Hay muchas Ujú, mujeres que siguen viviendo la vida y nunca se hacen una terapia y pueden abrirse a ujú. hacer una terapia porque es una pérdida de un hijo y una pérdida de un hijo es durísimo. Yo creo que es lo más fuerte que le puede pasar a una mujer. Y creo que como todas las pérdidas requiere su proceso y su tiempo. Y como dices, la terapia es la guía para tu proceso. Es la guía con un profesional que te va a ayudar a crear significados, a que escuches tus significados y que puedas transformar, a que puedas perdonar, amar y darle su lugar a esa situación que pasó, que lo mismo lo he vivido yo, algo parecido con una historia de alguien cercano, es darle lugar a esa pérdida y hay muchos profesionales que te pueden ayudar a esta parte y cuando lo trabajas es como, en lugar de verlo como un recuerdo que duele, ¿no? Porque siempre va a doler, pero trasciende el dolor, ¿no? Y una Y, cosa, y entender que esa pérdida fue de su mamá y que no es de ella, y si ella la sana y la trasciende, no la repite, pero si se queda el miedo, se puede repetir la historia porque hay ese miedo, entonces no hay que estar movidos por el miedo, sino por la aceptación y por la sanación de eso, ¿no? Y decir, esto pasó, puede pasar, pero no es mi historia y yo vivo la historia de otra manera. Ahí también en el curso hacemos estos miedos en pasarlos a positivo y hacer afirmaciones para cambiar también a nivel, ¿cómo se llama? A nivel subconsciente esas programaciones que traemos.
Ujú. Aquí dice, yo me estresé bastante en mi parto por la indiferencia de las enfermeras, entre paréntesis, racistas. Es esta parte igual de que no estás, te estás También. sintiendo como observada, ¿no? Y si sientes esta parte de están siendo racistas, tu cuerpo como que se cierra, ¿no? No, eso es una parte terrible porque además también, o sea, ellas, las enfermeras seguramente han visto a 20 mujeres parir al mismo tiempo, entonces, pues también son humanas y se vuelven súper, ¿cómo se llama? Pues súper frías y hasta racistas. O sea, ¿a qué nivel de trato hemos llegado a los hospitales que hemos tenido que llamarle parto humanizado? O sea, a mí la palabra de parto humanizado me parece absurda porque somos humanos, pero nos comportamos tan horrible a veces que por eso está Tan este movimiento de, inhumano. oiga, tan inhumanos que por favor regresemos y tratemos, o sea, con respeto, en realidad un parto humanizado, porque un parto humanizado no tiene, no, desafortunadamente un parto humanizado no es un parto no medicalizado. O sea, se entiende mucho Ujú, eso que, porque es humanizado, entonces es no medicalizado o totalmente natural. No, o sea, un está parto la humanizado opción. también, Ujú, claro, está la opción y debería ser, y es la idea, pero un parto humanizado también puede ser un parto medicalizado, pero con respeto, porque te pueden medicalizar un parto con respeto. Te pueden ujú, hacer un tacto vaginal, pero con respeto. Lo que pasa es que en el hospital efectivamente ujú. no lo hacen con respeto. Ahí yo creo que cuando sabes que vas a ir a un hospital público, en un lugar donde hay racismo, por ejemplo, yo sé que en Estados Unidos para los latinos como para los negros hay muchísimo racismo, en México somos súper clasistas, también hay muchísimo, no le llamaría racismo porque según esto somos la misma raza, pero es clasismo, ¿no? Ujú, Entonces, híjole, ahí te tienes que preparar mucho más, porque ahí sí tienes que ir a defenderte, o sea, ahí sí tiene que salir esa felina que va a proteger a su cría y a sí misma y defenderte que no te dejes pues que las enfermeras o que los doctores o que las prisas afecten esa parte y es muy difícil. y no hay nada como informarte, saber qué opciones hay, qué cosas te pueden pasar, ¿no? Y elegir y para poder expresar tu voz, ¿no? Y no es Claro. como que haya un solo camino, sino cuando tienes información tú puedes crear tu propio camino que vaya con tus creencias, con tus valores, con lo que tú quieres y qué tipo de cosas quieres experimentar, ¿no? Y siempre tienes la posibilidad de decir no, ¿no? Ujú. Y crear conciencia, ¿no? Ay, pues muchas gracias. Qué padre platicar contigo, René. Gracias a todos los que se conectaron por sus mensajitos, por sus saludos. Se los agradezco de todo corazón. Voy a subir la plática, las dos. Creo que la otra ya debe de estar arriba. Y esta la voy a subir igual y voy a poner tu Instagram y ya que te contacten para cualquier duda. ¿Va que va? Excelente. Bellísimo hablar contigo, Caro. Me encantó esta plática y también realmente un placer tenerte en el curso. Esperamos que realmente te sirva. Te digo, no te vamos a enseñar a parir, pero que sí te sirva como para conectarte contigo, con tu bebé y con tu sabiduría instintiva. Ay, sí. Fíjate, hoy hice la meditación de Blanca, de Yoga Kundalini. Y en una canción que puso, puso el link de la canción, ¿no? Y yo, o sea, me puse como ya relajada para terminar y cerrar mi sesión. Y estaba llore y llore, pero de Ah, es felicidad. que es bellísima Esta esa canción es canción. muy linda. Sí. Muchas veces como que no sabes el camino y la vida es como de práctica y error. Entonces, ¿cómo me voy a conectar con mi bebé? Si te vuelves mamá desde que estás embarazada, claro, porque te empiezas a hacer la idea, te empiezas a preparar, empiezas a visualizar, empiezas a tocar a tu bebé te está sintiendo, no solo lo estás alimentando y protegiendo para que crezca, ¿no? Sino es todo un universo de cosas que pasan y las clases también de Blanca Zumárraga están de verdad maravillosas. Yo que he tomado mucho tipo Ay, de clases de gracias. yoga, yo soy maestra de yoga, de Ashtanga, pero ahorita es muy Ah, duro para mí Ashtanga, o sea, no tengo energía claro. para practicar Ashtanga y siento que las posturas, pues como yo no sé mucho, como que no quiero
ser más dura o estirar de más mi cuerpo, ¿no? Entonces, la yoga Kundalini es un yoga como 100% mental, de fortalecer tu mente, tus creencias y de conectar con tu bebé de una forma bien bonita. Entonces, cuando trabajas, es como cuando te empoderas, cuando te trabajas en tu historia, en tus creencias, en los significados, puedes crear quien quieres ser mañana, pero sucede hoy. Debe de haber un trabajo, Sí, definitivamente. exacto, debe haber un trabajo, un compromiso y una constancia, ¿no? Realmente cuando practicas el yoga Kundalini constantemente es increíble. Yo en mi primer embarazo puedo decir que me cambió la vida. Yo venía de un momento de estrés terrible de cambiarme de Singapur a México, siendo directora de o sea, no, dificilísimo y la yoga. Wow, y algo aquí padrísimo es que pues la tienes al alcance de tu celular, entonces la puedes hacer cuando quieras, como quieras, donde quieras. Por eso cuando yo estaba en Bélgica dije, ¿dónde están mis cursos de Blanca? Y de ahí nació la idea de necesitamos ponerlos en línea, así es que ya están en línea y si te comprometes contigo y con tu bebé es un proceso bellísimo. Y sí, justamente no es una yoga de ponerte en poses, sino es una yoga más bien del alma, ¿no? De conectar. Pero sí es difícil, o sea, Ah, es sí, es súper retador. retante. Es súper retador y ahí creo que también para la preparación del parto es maravilloso porque entiendes, por ejemplo, cuando estás así con los brazos estirados, que estás durante 11 minutos con los brazos estirados, que trasciendes el dolor, pero luego cuando bajas y sientes el placer que te da por la bioquímica, el cambio realmente bioquímico que vive en tu cuerpo, estás bajo el efecto de las endorfinas, es wow. Entonces sí, eso como parto para ver cómo trabaja la mente y cómo puedes luchar contra la mente y pasar esas barreras que creas y ver que sí puedes y que cuando puedes te empoderas. Increíble, eso es algo que yo no he encontrado en otra yoga como lo hace la yoga Kundalini, ¿no? Increíble. Ay, sí, está muy padre. Pues chequen toda la información de Mindfulness. Tienen estos dos cursos Ay, gracias. se llama Parto sin dolor, Bueno, se llama Parir, le cambiamos el nombre a Parir, Parir sin miedo. Parir sin miedo. Parir sin Parir. miedo y el de yoga Kundalini con meditaciones mágicas transformadoras. Los dos cursos me están encantando y Oh, es qué bonito, el qué trabajo lindo. personal es muy, muy importante. Muchas veces me preguntan, es que Caro, ¿cómo le hiciste para conectar contigo? ¿Cómo le haces para ser tan positiva? A ver, mi vida no ha sido de color de rosa, al contrario, mi vida ha sido de tantos colores y he vivido tanto tipo de experiencias y tantas emociones y cada vez me sorprende el poder que tengo de crear y de recrear mi pasado de una forma que lo amo y lo adoro y digo, gracias a eso hoy estoy aquí y hoy soy fuerte. Y Qué bonito. ninguna de esas historias y ninguna de esas circunstancias me ha derrumbado y sé que puedo más. Por ejemplo, este dolor físico, o sea, ya, dolor físico, ok, se te rompe el pie y tú tienes que terminar por compromiso de tus amigos y por honor propio, ¿no? Y Yo voy a porque te está seguir, viendo todo México. claro, o sea, yo voy a seguir corriendo hasta el final, aunque mi pie se me destruya, pero yo no estaba pensando que mi pie se iba a destruir, yo solamente estaba pensando que iba a llegar. Y cuando volteo a ver mi pie, después de que seguí corriendo por varios metros, mi pie ya estaba torcido, o sea, ya no lo reconocía, o sea, estaba torcido, estaba inflamado y yo lloraba, pero era un llanto distinto, era un llanto de, se De acabó. empoderamiento quizá también, ¿no? O sea, dije, yo No, sé que esto está mal. Y me decían, se te torció, torcedura de tercer grado. No, o sea, esto es algo más, yo conozco mi cuerpo. Entonces, podemos trascender cualquier tipo de dolor y abrazar este momento nada. que, que lo logramos superar porque fue la mente, ¿no? Por ejemplo, ahí ya para cerrar, la gente dice, ay, wow, tú tuviste partos orgásmicos, es que tú te preparaste, es que tú no sé qué. Mi situación en mis dos embarazos fue durísima. Mi esposo en las dos ocasiones perdió su trabajo y en las dos ocasiones éramos expatriados y nos quedamos sin nada. O sea, la primera era en Singapur y se acaba el trabajo y te tienes que ir en un mes. Entonces nos tuvimos que cambiar de Singapur a México, yo con 7 meses de embarazo, mi esposo sin trabajo, yo siendo directora Wow. de un departamento de, de, de una consultoría con muchísima presión. Llegué a vivir a casa de mi tía que se estaba en Nueva York y me rentó su casa. Yo parí, o sea, no tenía ni cuarto del bebé ni todas esas cosas,
o sea, ¿sabes? Como que si yo hubiera dejado que esa situación externa Incertidumbre de... si hubiera dicho, ay, es que como esta ni es mi casa, ni tengo el cuarto eso no importaba, ¿no? Y en la segunda ocasión vivíamos en Francia, en el departamento de la empresa de mi esposo, igual a los 5 meses lo corrieron, yo terminé, bueno, la familia terminamos viviendo en casa de mi suegra acababa de morir además, y otra vez estaba yo embarazada, los dos sin trabajo, porque yo había dejado todo mi trabajo para seguirlo a Francia, entonces estaba yo embarazada, mi esposo sin trabajo, en Bélgica, en casa de mis suegros. Yo hubiera podido haber dicho, o sea, esto es lo peor. Para mí, al contrario, dije, qué maravilla, parí en la tina de mi suegra, ¿sabes? Donde vivió mi esposo. O sea, vi que agradecí de que tuviera una casa para parir a mi hijo. Entonces es como, ¿cómo te enfocas? Si me hubiera enfocado en todo el estrés, en todo. Y eso es lo que también enseñamos un poco en el curso, la, ese estado orgásmico y esa plenitud no viene de afuera, viene de ti. La situación está ahí, pero cómo reacciones tú ante ella, tú tienes la decisión y lo puedes hacer placenteramente, aunque estés en la situación más difícil, o lo puedes hacer estresadamente y en el cortisol, aunque estés en la situación más maravillosa. ¿Cuántas veces ves a gente que lo tiene todo y vive tan infeliz? ¿No? Entonces, tú decides qué es la plenitud y cómo la creas, independientemente de lo que está ahí. La plenitud está aquí. No importa si estás en México, en Singapur, en China, porque ya está en todos los lugares. Si A veces estás pleno, creemos que, ay, que si viajas o que si estás en otro país, ay, qué bonita es tu vida. No, o tú sea, estuviste en Francia también, y, o sea, hay ¿sabes? ¿No? Y circunstancias que te golpean y ¿sabes? no Yo, ay, puedes fuiste vivir Miss víctima. México, qué maravilla, güey. Entrar a un concurso de belleza. No, manches, debe ser durísimo porque te están juzgando por tu físico, por tu, o sea, es también muy fuerte, ¿no? Muy. Eso es, sí. Ay, Dios mío. Tal vez Ya se los contaré el ya es viernes, toda esta parte el viernes, de pero los bueno, concursos de tú belleza, pero decides sí. qué es la plenitud, compararte Ujú, con la de al lado o decir, wow, mira dónde estoy en Shanghai, llegué hasta aquí. Esto es ujú. plenitud independientemente de que si estoy más buena o más fea o tengo más chichis que la de al lado, ¿no? Es que a Entonces, veces es bueno, como que no somos agradecidos con lo que tenemos desde lo más chiquito y nuestra visión se obsesiona con lo que no tenemos y comparándonos lo que tienen los demás y sobre todo en redes sociales ahorita. Y yo que trabajo con tantas adolescentes, es esta híjole, comparación infinita de los cuerpos, del dinero, que sí. si el novio, que si el viaje. Dios, eso no es la felicidad. No. Y por ejemplo, ahí me preocupa mucho a veces con mis partos, como fueron partos muy bellos, pero fueron partos muy bellos porque yo disfruto de la vida, disfruto de lo que hay. Si tuve Ujú. que parir, yo parí en la tina de mi tío, nunca me imaginé parir ahí porque íbamos a parir en la alberca, o sea, había un hoyo en la tina y Blanca literalmente tuvo que ir a la cocina a poner una cubeta, o sea, imagínate, ¿sabes? Entonces, pero quiero, o sea, me preocupa que las mujeres no haya comparación. O sea, mis partos fueron mis partos Ujú. y el parto de cada una va a ser a su modo. Si empiezan a comparar y decir, es que yo quiero sentir un orgasmo en el parto. No, si quieres sentir un orgasmo en el parto, ya estás entrando en expectativas y en perseguir un objetivo. Lo que tienes que hacer es, si estás presente en tu parto, vas a estar en un estado orgásmico. Si estás ahí, pero si estás persiguiendo una meta, si estás Ujú. buscando algo, y eso es lo que pasa en muchos partos, queremos el parto mágico. Entonces estamos tan obsesionadas porque queremos el parto mágico que terminamos en la epidural y en el, ¿sabes? Entonces es, olvídate, de hecho vas a ver que en un ejercicio quemamos las expectativas, es olvídate de tus expectativas y entrégate. Si estás presente y entregada, estás en un estado orgásmico. Así es que con esto lo digo Sí, porque si con no esto vamos ya a nos seguir vamos, ya nos alargamos muchísimo. Ay, otra muchas hora gracias. más. Gracias por tu Gracias a tiempo, ti. René. Encantada Me hablar contigo. Ay, sí, fue muy lindo y ya quienes no lo hayan visto completo ya va a quedar en IGTV. Espero que este también se pueda sin ningún problema y gracias, gracias por sus mensajitos, de verdad. Gracias, Gracias. René. Saludos a Nos vemos en tu todos. curso. Sí, Sí, súper. Bye gracias. Un bye. besote.
Bye. Bye.